Bienvenidos una noche más a Crónicas Nocturnas. Apaga lentamente las luces. Ponte cómodo. Y deja que el sonido de la lluvia, el viento y las campanas lejanas te acompañen durante este viaje hacia uno de los periodos más oscuros y aterradores de la Edad Media. Y antes de comenzar, si todavía no formas parte de Crónicas Nocturnas, puedes suscribirte ahora y acompañarnos cada noche en nuevos viajes por los rincones más inquietantes de la historia. Esta noche vamos a entrar en un mundo dominado por el miedo. Un mundo donde las enfermedades aparecían sin explicación. Donde las malas cosechas podían interpretarse como castigo divino. Y donde una simple acusación podía destruir completamente la vida de una persona. Porque en la Edad Media, la brujería no era solamente una superstición. Era un terror real. Un miedo constante que se extendía por aldeas, iglesias y ciudades enteras bajo la sombra de la religión y la paranoia. Imagina una pequeña aldea medieval durante la noche. La lluvia golpea lentamente los tejados de madera. El barro cubre los caminos. Y algunas ventanas todavía permanecen iluminadas por velas temblorosas mientras el viento atraviesa las calles vacías. Hace frío. Mucho frío. A lo lejos resuenan lentamente las campanas de una iglesia mientras los habitantes de la aldea cierran puertas y ventanas antes de dormir. Porque fuera, en la oscuridad, podrían esconderse fuerzas malignas. Al menos eso creían muchas personas. La Edad Media estaba llena de miedo. Miedo a la enfermedad. Miedo al hambre. Miedo a la guerra. Pero también miedo a lo invisible. A demonios. Maldiciones. Espíritus. Y supuestas brujas capaces de provocar desgracias con simples palabras o rituales prohibidos. Las personas buscaban explicaciones para todo aquello que no podían comprender. Si un animal enfermaba repentinamente, alguien debía ser culpable. Si un niño moría durante el invierno, quizá existía una maldición. Si las cosechas se perdían, tal vez el demonio caminaba cerca de la aldea. Y lentamente, el miedo comenzaba a transformarse en sospecha. Imagina una pequeña casa de piedra iluminada apenas por el fuego. Varias personas hablan en voz baja mientras afuera continúa cayendo la lluvia. Nadie parece tranquilo. Porque en algún lugar del pueblo comienzan a circular rumores sobre una mujer extraña que vive sola cerca del bosque. Las supersticiones dominaban la vida cotidiana medieval. Las iglesias hablaban constantemente sobre pecado, castigo y fuerzas oscuras. Los sacerdotes advertían sobre la presencia del demonio. Y muchas personas crecían creyendo que el mal podía esconderse prácticamente en cualquier rincón. Bastaba una mirada extraña. Un comportamiento diferente. O simplemente una mala reputación, para despertar sospechas. Y cuando el miedo se extendía por una comunidad entera, detenerlo resultaba casi imposible. Imagina caminar lentamente por un sendero cubierto de niebla. El viento mueve las ramas de los árboles. Las antorchas iluminan apenas el barro del camino. Y a lo lejos, bajo la oscuridad, aparece la silueta de una vieja cabaña aislada del resto de la aldea. Durante siglos, miles de personas fueron acusadas de brujería. Muchas terminaron interrogadas, humilladas, torturadas y ejecutadas públicamente frente a multitudes aterrorizadas. Pero detrás de aquellas historias existía algo todavía más inquietante. Porque las verdaderas armas no eran solamente el fuego o las cadenas. Eran el miedo, la superstición y la paranoia colectiva. Imagina las noches dentro de una aldea medieval donde todos parecen desconfiar lentamente de todos. Las puertas permanecen cerradas. Las conversaciones bajan de volumen cuando alguien pasa cerca. Y cualquier enfermedad o desgracia puede convertirse rápidamente en motivo de acusación. La vida medieval resultaba extremadamente dura. La gente vivía rodeada de hambre, frío y enfermedad. La esperanza de vida era baja. Y muchas personas crecían creyendo que el mundo estaba lleno de señales enviadas por Dios o por el demonio. Los eclipses provocaban miedo. Las tormentas parecían advertencias divinas. Y ciertos animales nocturnos eran vistos como símbolos oscuros relacionados con la brujería. Imagina una noche de tormenta sobre una pequeña aldea. Los relámpagos iluminan brevemente los caminos cubiertos de barro. Los perros ladran en la distancia. Y varias personas rezan dentro de sus casas mientras el viento golpea puertas y ventanas.
En aquel mundo lleno de supersticiones, bastaba ser diferente para resultar peligroso. Las ancianas que conocían remedios naturales. Las mujeres que vivían solas. Las personas silenciosas o extrañas. Cualquiera podía convertirse en sospechoso bajo la mirada del miedo colectivo. Y cuanto más crecía la paranoia, más difíciles resultaban la razón y la compasión. Esta noche vamos a entrar lentamente en aquel mundo oscuro. Vamos a recorrer aldeas cubiertas por lluvia y niebla. Escuchar campanas resonando entre iglesias medievales. Entrar en salas de interrogatorio iluminadas por velas. Y descubrir cómo el terror a la brujería terminó convirtiéndose en una de las persecuciones más inquietantes de la historia. Así que acomódate. Escucha el viento. Escucha la lluvia golpeando lentamente las ventanas. Y prepárate para viajar hacia una época donde una simple acusación podía destruir tu vida para siempre. Capítulo 1. El miedo a la brujería. La lluvia cae lentamente sobre una pequeña aldea medieval. El barro cubre los caminos. Las ventanas permanecen cerradas. Y el sonido de las campanas de la iglesia atraviesa lentamente la niebla de la madrugada. Hace frío. Mucho frío. El viento mueve las ramas de los árboles mientras el humo sale lentamente de las chimeneas bajo un cielo completamente gris. Y dentro de las casas, las personas tienen miedo. Porque en la Edad Media, el miedo formaba parte de la vida cotidiana. Miedo al hambre. Miedo a la guerra. Miedo a la enfermedad. Pero también miedo a algo mucho más difícil de comprender. El miedo a las fuerzas invisibles. A demonios. Maldiciones. Y supuestas brujas capaces de provocar desgracias desde las sombras. Imagina despertar en una aldea medieval durante el invierno. El fuego apenas consigue calentar la habitación. La humedad cubre las paredes de madera. Y alguien tose constantemente en la oscuridad mientras afuera continúa cayendo la lluvia. Las enfermedades resultaban aterradoras. La medicina medieval apenas entendía cómo funcionaba el cuerpo humano. Una simple infección podía matar. Una fiebre podía extenderse rápidamente por toda una familia. Y cuando las personas no encontraban respuestas, comenzaban a buscar culpables. Si varios animales morían repentinamente, quizá alguien había lanzado una maldición. Si un niño enfermaba durante la noche, tal vez el demonio caminaba cerca de la aldea. Y si las cosechas se perdían después de semanas de tormentas, alguien debía haber provocado la ira divina. Imagina varios campesinos observando un campo destruido por la lluvia. El barro cubre las plantas arruinadas. El cielo permanece oscuro. Y el silencio comienza lentamente a transformarse en sospecha. La religión dominaba completamente la vida medieval. Las iglesias ocupaban el centro de aldeas y ciudades. Las campanas marcaban el ritmo del día. Y los sacerdotes hablaban constantemente sobre pecado, castigo y condenación eterna. Muchas personas crecían creyendo que el demonio podía influir directamente en el mundo humano. Las tormentas. Las enfermedades. Y las desgracias parecían señales enviadas desde fuerzas oscuras. Imagina el interior de una iglesia medieval durante la noche. Las velas iluminan lentamente las columnas de piedra. El humo del incienso asciende hacia la oscuridad. Y un sacerdote habla sobre demonios y pecado mientras varias personas escuchan en absoluto silencio. La superstición estaba presente prácticamente en todas partes. Los amuletos eran comunes. Las plegarias se repetían constantemente. Y muchas familias realizaban pequeños rituales buscando protección contra espíritus malignos. La vida cotidiana estaba llena de miedo a lo desconocido. Imagina una pequeña casa iluminada apenas por velas. Una madre coloca un símbolo religioso junto a la cama de su hijo enfermo mientras el viento golpea lentamente las ventanas. Las noches debían sentirse especialmente inquietantes. Las aldeas medievales quedaban envueltas en oscuridad casi absoluta después del atardecer. No existía electricidad. Solo algunas antorchas y velas iluminaban débilmente calles llenas de barro y niebla. El silencio se mezclaba con ladridos lejanos, viento y campanas resonando desde la iglesia. Imagina caminar solo durante la madrugada por un sendero cubierto de niebla. El barro dificulta cada paso. La lluvia cae lentamente sobre los árboles.
Y a lo lejos parece escucharse el sonido lejano de alguien rezando dentro de la oscuridad. La paranoia colectiva comenzaba lentamente. Primero aparecían rumores. Después sospechas. Y finalmente acusaciones. Muchas veces bastaba un simple comentario para destruir completamente la vida de una persona. Las mujeres ancianas resultaban especialmente vulnerables. También quienes vivían aislados. O las personas que conocían remedios naturales y hierbas medicinales. Imagina una vieja cabaña situada cerca del bosque. La lluvia golpea lentamente el tejado. El humo sale por la chimenea. Y dentro, una anciana prepara remedios con hierbas mientras varias personas del pueblo comienzan lentamente a desconfiar de ella. Las malas cosechas aumentaban todavía más el miedo. El hambre era una amenaza constante durante la Edad Media. Si las lluvias destruían cultivos o el frío llegaba demasiado pronto, aldeas enteras podían enfrentarse a meses de escasez. Y cuando la desesperación aparecía, también aparecía la necesidad de encontrar culpables. Imagina un granero casi vacío durante el invierno. Las personas observan en silencio los pocos sacos de grano que quedan. El viento atraviesa las paredes de madera. Y alguien comienza a murmurar que quizá la desgracia no es natural. La figura del demonio ocupaba un lugar enorme dentro de la imaginación medieval. Muchas personas creían sinceramente que Satanás podía actuar a través de seres humanos. Las historias sobre pactos oscuros y rituales prohibidos circulaban constantemente entre aldeas y ciudades. El miedo crecía con cada sermón, con cada enfermedad y con cada tragedia inesperada. Imagina un grupo de campesinos reunidos dentro de una taberna durante la noche. Las velas iluminan rostros cansados. La tormenta golpea el exterior. Y alguien comienza lentamente a hablar sobre extraños sucesos ocurridos cerca del bosque. Los animales también estaban relacionados con supersticiones. Los gatos negros. Los cuervos. Y ciertas aves nocturnas eran vistos como señales inquietantes. Muchas personas creían que las brujas podían transformarse en animales o utilizar criaturas para espiar y provocar desgracias. Imagina un gato atravesando lentamente una calle vacía bajo la lluvia mientras varias personas observan desde las ventanas en absoluto silencio. El miedo se alimentaba constantemente de ignorancia y desesperación. La gente necesitaba respuestas para explicar sufrimiento, enfermedad y muerte. Y cuando no podían comprender lo que ocurría, las supersticiones ocupaban ese vacío. La paranoia podía extenderse rápidamente por comunidades enteras. Imagina una pequeña aldea donde comienzan a morir varios niños durante el invierno. Las campanas funerarias resuenan casi todos los días. Las personas apenas duermen. Y lentamente empiezan a señalar a ciertos vecinos como posibles responsables de la desgracia. La Iglesia también contribuyó enormemente al miedo a la brujería. Muchos sermones advertían sobre la presencia constante del demonio. Los inquisidores buscaban señales de herejía. Y algunos textos religiosos describían supuestos rituales satánicos realizados por brujas. Imagina un sacerdote predicando bajo la luz de las velas. La iglesia permanece completamente silenciosa. La lluvia golpea los vitrales. Y las palabras sobre pecado y condenación llenan lentamente el aire. Las acusaciones podían surgir de cualquier lugar. Vecinos enfrentados. Familias con conflictos antiguos. Envidias. O simples rumores repetidos demasiadas veces. Todo podía convertirse en motivo de sospecha dentro de una sociedad dominada por miedo constante. Imagina dos mujeres cruzándose en silencio junto a un pozo bajo la lluvia. Ninguna sonríe. Y alrededor de ellas comienzan lentamente a crecer historias y rumores imposibles de detener. Las aldeas medievales resultaban lugares pequeños donde todos conocían la vida de todos. Por eso el miedo podía extenderse rápidamente. Una sospecha nacida dentro de una conversación nocturna podía terminar transformándose en acusación pública, pocos días después. Y cuando eso ocurría, casi nadie se atrevía a defender al acusado. Porque hacerlo también podía resultar peligroso. Imagina una plaza medieval durante una mañana gris. Las personas hablan en voz baja. Las campanas resuenan lentamente. Y una mujer observa cómo sus vecinos comienzan a evitarla mientras los rumores crecen alrededor de ella.
El miedo a la brujería no surgió solamente de religión o superstición. También nació del sufrimiento cotidiano. La pobreza, la enfermedad, el hambre y la desesperación creaban un ambiente perfecto para la paranoia colectiva. Las personas necesitaban creer que existía una explicación para las desgracias que destruían sus vidas, incluso si aquella explicación terminaba siendo profundamente injusta. Las tormentas resultaban especialmente inquietantes para la mentalidad medieval. Cuando los relámpagos iluminaban los cielos y el viento golpeaba violentamente las aldeas, muchas personas pensaban que fuerzas oscuras estaban actuando sobre el mundo. Las noches de tormenta llenaban las iglesias. Las plegarias aumentaban. Y también crecían las sospechas. Imagina una aldea completamente cubierta por lluvia. Las puertas permanecen cerradas. Las velas tiemblan dentro de las casas. Y las campanas de la iglesia resuenan lentamente mientras el cielo continúa rugiendo sobre los tejados. Los curanderos despertaban sentimientos contradictorios. Muchas personas acudían a ellos buscando remedios cuando la medicina tradicional no funcionaba. Pero al mismo tiempo, aquellos conocimientos sobre plantas y enfermedades podían generar miedo. Lo desconocido siempre resultaba peligroso dentro de una sociedad dominada por supersticiones. Imagina una anciana mezclando hierbas dentro de una pequeña cabaña iluminada apenas por el fuego. El humo llena lentamente la habitación. Y afuera, varias personas observan la casa desde la oscuridad mientras comienzan a susurrar entre ellas. El miedo también se alimentaba de aislamiento. Muchas aldeas medievales vivían prácticamente desconectadas del resto del mundo. Las noticias llegaban lentamente. Y los rumores podían crecer sin control durante semanas enteras. Una historia repetida suficientes veces terminaba convirtiéndose en verdad para gran parte de la comunidad. Imagina un grupo de campesinos reunidos junto al fuego durante la noche. La lluvia golpea las paredes de madera. Las sombras se mueven lentamente sobre los rostros cansados. Y alguien empieza a contar historias sobre supuestas brujas vistas cerca del bosque. Los niños crecían escuchando aquellas historias. Aprendían desde pequeños a temer ciertos lugares, ciertos animales y ciertas personas. El bosque era especialmente inquietante. Oscuro, frío, lleno de sonidos extraños bajo la niebla. Muchas leyendas sobre brujería nacieron precisamente alrededor de aquellos lugares apartados donde la imaginación podía crecer fácilmente. Imagina un sendero atravesando árboles cubiertos por lluvia. La niebla dificulta la visión. El viento mueve lentamente las ramas. Y el silencio parece esconder algo observando desde la oscuridad. Las enfermedades mentales también resultaban incomprensibles para la sociedad medieval. Comportamientos extraños, ataques de ansiedad o delirios podían interpretarse como señales demoníacas. Muchas personas fueron acusadas simplemente por actuar de forma diferente. Porque en aquella época, casi todo aquello que no podía explicarse terminaba provocando miedo. Imagina una pequeña habitación iluminada por velas. Una mujer habla sola mientras varias personas observan desde la puerta con temor y desconfianza. El miedo colectivo podía transformar rápidamente comunidades enteras. Las personas dejaban de confiar unas en otras. Las conversaciones se volvían silenciosas. Y cualquier desgracia terminaba alimentando todavía más la paranoia. El terror a la brujería crecía lentamente como una sombra extendiéndose sobre la Edad Media. Imagina nuevamente la aldea bajo la tormenta. Las chimeneas expulsan humo hacia el cielo oscuro. El barro cubre los caminos vacíos. Y detrás de puertas cerradas, familias enteras rezan en silencio mientras el miedo sigue creciendo lentamente dentro de la noche medieval. Porque en aquella época, el terror no necesitaba monstruos visibles. Bastaban rumores, miradas extrañas, y la sensación constante de que el mal podía esconderse dentro de cualquier casa de la aldea. Las campanas continúan sonando a lo lejos. La lluvia golpea lentamente los tejados. Y mientras el viento atraviesa los caminos cubiertos de niebla, el miedo a la brujería sigue extendiéndose poco a poco por toda la Edad Media. Capítulo 2. Cómo descubrían a las brujas. La lluvia cae lentamente sobre la aldea. El viento atraviesa los caminos cubiertos de barro mientras las campanas de la iglesia resuenan a lo lejos bajo la oscuridad. Las ventanas permanecen cerradas.
Las puertas bloqueadas. Y dentro de las casas, las personas hablan en voz baja alrededor del fuego. Porque algo extraño parece estar ocurriendo. Una vaca murió durante la noche. Un niño enfermó repentinamente. Y varias personas comienzan lentamente a mirar hacia la misma dirección. Hacia la vieja casa situada cerca del bosque. Imagina una pequeña aldea medieval cubierta por niebla. Las antorchas apenas iluminan las calles. El humo sale lentamente de las chimeneas. Y los rumores comienzan a extenderse como una sombra silenciosa entre vecinos aterrorizados. Así empezaban muchas acusaciones de brujería. No con pruebas. No con rituales oscuros. Sino con miedo. Con sospechas pequeñas creciendo lentamente dentro de comunidades agotadas por hambre, enfermedad y superstición. La Edad Media estaba llena de paranoia. Las personas buscaban explicaciones para todo aquello que no podían comprender. Si las cosechas se arruinaban. Si alguien enfermaba. O si una tormenta destruía parte de la aldea, alguien debía tener la culpa. Y muchas veces esa culpa terminaba cayendo sobre quienes resultaban diferentes. Imagina una mujer caminando sola bajo la lluvia. Lleva una cesta con hierbas medicinales. Mantiene la mirada baja. Y mientras atraviesa la plaza del pueblo, varias personas dejan de hablar al verla pasar. Los rumores resultaban extremadamente peligrosos. Una simple sospecha repetida suficientes veces podía destruir completamente la vida de una persona. Las aldeas medievales eran pequeñas. Todos conocían a todos. Y precisamente por eso el miedo podía extenderse rápidamente. Imagina varias mujeres reuniéndose junto a un pozo durante la madrugada. La niebla cubre lentamente las casas. Las campanas resuenan a lo lejos. Y una de ellas comienza a susurrar que quizá la anciana del bosque sabe más de lo que aparenta. Las personas acusadas de brujería muchas veces eran ancianas, viudas o mujeres que vivían aisladas. También curanderas. Personas pobres. O simplemente individuos considerados extraños por la comunidad. La diferencia despertaba miedo. Y el miedo terminaba creando monstruos imaginarios. Imagina una pequeña cabaña situada lejos del resto de viviendas. La lluvia golpea lentamente el tejado de madera. Y dentro, una anciana prepara remedios mientras afuera varias personas observan la casa desde la oscuridad. Las enfermedades aumentaban todavía más las sospechas. Cuando una epidemia golpeaba una aldea, la desesperación se transformaba rápidamente en paranoia. Las personas necesitaban encontrar un responsable visible para explicar el sufrimiento. Y cuanto mayor era el miedo, más fácil resultaba acusar. Imagina una pequeña habitación iluminada apenas por velas. Un niño enfermo respira con dificultad bajo mantas húmedas. La madre reza en silencio. Y alguien murmura lentamente que quizá una maldición cayó sobre la familia. Los animales también ocupaban un lugar importante dentro de las acusaciones. Los gatos negros. Los cuervos. Los sapos. Y ciertas aves nocturnas eran vistos como criaturas relacionadas con fuerzas oscuras. Muchas personas creían que las brujas podían utilizar animales para vigilar aldeas o transmitir maldiciones. Imagina un gato observando desde un tejado bajo la lluvia mientras varias personas hacen rápidamente la señal de la cruz al verlo. Las marcas del diablo formaban parte obsesiva de muchas investigaciones medievales. Los inquisidores y vecinos buscaban señales físicas en el cuerpo del acusado. Lunares. Cicatrices. Manchas en la piel. Cualquier marca extraña podía interpretarse como prueba demoníaca. Imagina una habitación fría iluminada por velas. Varias personas observan en silencio mientras una anciana permanece aterrorizada bajo la mirada de quienes buscan señales imposibles sobre su piel. La paranoia colectiva crecía lentamente. Las conversaciones cambiaban. Las miradas se volvían desconfiadas. Y las personas comenzaban a temer incluso a sus propios vecinos. El miedo podía transformar aldeas enteras en lugares silenciosos y llenos de sospecha. Imagina caminar por una calle medieval durante la noche. Las ventanas se cierran lentamente al verte pasar. Las voces desaparecen. Y el sonido del viento parece llenar todo el pueblo de tensión invisible. Los comportamientos extraños resultaban especialmente peligrosos.
Hablar solo. Conocer remedios medicinales. Dormir poco. O simplemente tener personalidad reservada podía despertar sospechas. La Edad Media apenas comprendía muchas enfermedades mentales o comportamientos distintos. Por eso el miedo ocupaba rápidamente ese vacío. Imagina una mujer observando el bosque durante horas bajo la lluvia mientras algunos vecinos comienzan lentamente a decir que quizá escucha voces del demonio. Las tormentas aumentaban todavía más la sensación de terror. Cuando los relámpagos iluminaban la aldea y el viento golpeaba violentamente los tejados, muchas personas creían sinceramente que fuerzas oscuras caminaban cerca. El miedo religioso dominaba profundamente la mentalidad medieval. Imagina una iglesia llena de personas rezando durante una tormenta. Las velas tiemblan bajo el viento. El sacerdote habla sobre demonios y pecado. Y afuera, los relámpagos iluminan brevemente el cementerio cubierto de lluvia. Algunas acusaciones surgían después de discusiones pequeñas. Conflictos familiares. Problemas entre vecinos. O simples sentimientos de envidia podían terminar convirtiéndose en sospechas de brujería. Porque dentro de una sociedad dominada por miedo constante, cualquier diferencia parecía peligrosa. Imagina dos vecinos discutiendo bajo la lluvia junto a un campo destruido por tormentas. Días después, uno de ellos comenzará a decir que el otro siempre pareció extraño. Los rumores crecían especialmente rápido durante la noche. Las tabernas medievales se llenaban de historias sobre demonios, maldiciones y sucesos inexplicables. Las personas repetían relatos una y otra vez hasta convertirlos casi en verdades absolutas. Imagina una taberna iluminada apenas por fuego. El viento golpea las paredes de madera. Y un hombre comienza lentamente a contar que vio luces extrañas cerca del bosque durante la madrugada. Las mujeres que vivían solas resultaban especialmente vulnerables. La sociedad medieval desconfiaba profundamente de quienes escapaban de las normas tradicionales. Una anciana aislada podía convertirse fácilmente en objetivo de rumores. Especialmente si conocía remedios naturales o mantenía comportamientos considerados extraños. Imagina una vieja mujer caminando lentamente bajo la lluvia con una cesta llena de plantas mientras varias personas observan desde lejos en absoluto silencio. El miedo también se alimentaba de religión. Muchos sacerdotes advertían constantemente sobre la presencia del demonio dentro del mundo humano. Los sermones hablaban sobre pecado, tentación y fuerzas oscuras. Y aquellas palabras terminaban aumentando todavía más la paranoia. Imagina el interior de una iglesia medieval durante la noche. Las sombras cubren lentamente las paredes de piedra. Las campanas resuenan a lo lejos. Y un sacerdote habla sobre brujas mientras los habitantes de la aldea escuchan completamente aterrorizados. Las supuestas señales demoníacas podían encontrarse prácticamente en cualquier lugar. Una tormenta repentina. La muerte de animales. Pesadillas. O enfermedades inexplicables. Todo podía transformarse en motivo de sospecha. La mente medieval estaba profundamente marcada por supersticiones y miedo religioso. Imagina un campesino despertando sobresaltado después de una pesadilla. La lluvia golpea el tejado. El viento atraviesa la habitación. Y lentamente comienza a creer que alguien lanzó una maldición contra él. Los niños también crecían rodeados de aquellas historias. Aprendían desde pequeños a temer bosques oscuros, animales nocturnos y personas consideradas extrañas. Las leyendas sobre brujas formaban parte habitual de la vida cotidiana. Imagina un grupo de niños escuchando historias junto al fuego mientras afuera continúa resonando la tormenta. Sobre la aldea dormida. Las acusaciones podían destruir comunidades enteras. Las amistades desaparecían. Las familias comenzaban a desconfiar unas de otras. Y la paranoia transformaba lentamente el ambiente de la aldea en algo profundamente inquietante. Imagina nuevamente la plaza medieval cubierta de barro. Las campanas resuenan lentamente. Las personas apenas hablan. Y todos parecen observarse mutuamente con miedo. Las supuestas pruebas contra las brujas casi nunca tenían sentido real. Pero dentro de una sociedad aterrorizada, el miedo parecía más fuerte que cualquier lógica. Las personas querían sentirse seguras. Y señalar culpables les ofrecía una falsa sensación de control frente a enfermedades, hambre y sufrimiento.
Imagina un grupo de aldeanos avanzando lentamente hacia una pequeña casa bajo la lluvia. Las antorchas iluminan el barro del camino. Nadie sonríe. Y el silencio resulta más inquietante que cualquier grito. Muchas personas acusadas jamás tuvieron posibilidad de defenderse. Porque cuando toda una comunidad comenzaba a creer en algo, detener el miedo resultaba casi imposible. La sospecha terminaba convirtiéndose en condena antes incluso de comenzar cualquier juicio. Imagina una mujer observando desde la ventana cómo varios vecinos se reúnen lentamente frente a su casa bajo la tormenta. La paranoia medieval transformó comportamientos normales en señales demoníacas. La tristeza, la soledad, el conocimiento medicinal. Y hasta ciertos sueños podían convertirse en pruebas imaginarias de brujería. El miedo deformaba completamente la realidad. Imagina una anciana rezando sola dentro de una pequeña cabaña iluminada apenas por velas mientras afuera el viento mueve lentamente los árboles del bosque. Porque las verdaderas armas de las cazas de brujas no fueron solamente inquisidores o cadenas. Fueron los rumores, la ignorancia y el terror colectivo creciendo lentamente dentro de comunidades desesperadas. La lluvia continúa cayendo sobre la aldea. Las campanas siguen resonando bajo la niebla. Y mientras las velas se apagan lentamente detrás de las ventanas medievales, nuevas sospechas comienzan a extenderse otra vez entre las sombras de la noche. Capítulo 3. Los juicios y los interrogatorios. La lluvia golpea lentamente los muros de piedra. El viento atraviesa las calles vacías de la aldea mientras las campanas de la iglesia resuenan a lo lejos bajo la oscuridad. Y en el interior de un edificio húmedo iluminado apenas por velas, alguien espera en silencio. Las manos tiemblan. Las cadenas resuenan lentamente sobre el suelo de piedra. Y el miedo comienza a llenar cada rincón de la habitación. Porque una vez comenzaban los interrogatorios, muy pocas personas conseguían escapar. Imagina un pequeño pasillo medieval iluminado por antorchas. Las paredes están cubiertas de humedad. El aire resulta frío. Y el eco de pasos lentos atraviesa el silencio mientras varios guardias avanzan hacia una celda. Dentro, una mujer permanece sentada sobre el suelo. No sabe exactamente cuánto tiempo lleva allí. Las noches y los días parecen mezclarse bajo la oscuridad constante. Solo escucha campanas lejanas, cadenas y puertas abriéndose lentamente en algún lugar del edificio. Las acusaciones de brujería podían comenzar de muchas maneras. Rumores, envidias, miedo colectivo, o simples sospechas repetidas demasiadas veces. Pero una vez que alguien era señalado, el proceso podía convertirse rápidamente en una pesadilla imposible de detener. Imagina una pequeña plaza medieval durante una mañana gris. La lluvia cae lentamente sobre el barro. Varias personas hablan en voz baja. Y una mujer observa cómo los vecinos dejan de mirarla a los ojos mientras los rumores continúan creciendo. Las autoridades religiosas y los inquisidores afirmaban buscar la verdad. Pero muchas veces los juicios estaban construidos alrededor del miedo y la presión psicológica. El acusado ya parecía culpable antes incluso de comenzar el interrogatorio. Las salas de interrogación resultaban profundamente inquietantes. Habitaciones de piedra iluminadas apenas por velas temblorosas. Mesas de madera. Cadenas colgando de los muros. Y un silencio pesado interrumpido únicamente por gotas de agua cayendo lentamente desde el techo húmedo. Imagina entrar lentamente en una de aquellas habitaciones. El aire huele a humedad y humo. Las sombras se mueven sobre las paredes. Y varias figuras vestidas de negro observan en absoluto silencio desde el otro lado de la mesa. Los inquisidores hacían preguntas durante horas. Preguntas repetidas una y otra vez buscando contradicciones, miedo o confesiones. Muchas personas terminaban completamente agotadas antes incluso de comenzar las torturas. Imagina una mujer sentada frente a varios inquisidores. Las velas iluminan apenas su rostro cansado. La lluvia golpea las ventanas. Y una voz comienza lentamente a preguntar sobre pactos con el demonio y rituales prohibidos. Las confesiones resultaban extremadamente importantes. Los inquisidores querían escuchar nombres, historias, detalles sobre supuestas ceremonias oscuras. Y muchas veces las respuestas nunca parecían suficientes.
Porque el miedo necesitaba constantemente nuevos culpables. Imagina el sonido de una pluma escribiendo lentamente sobre pergamino mientras el interrogatorio continúa. Durante la madrugada. Las personas acusadas apenas dormían. Permanecían aisladas durante días enteros. El cansancio y la desesperación destruían lentamente la resistencia mental. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil resultaba distinguir entre realidad y miedo. Las celdas medievales eran pequeñas, húmedas y oscuras. El frío atravesaba las paredes de piedra. Las ratas se movían entre la oscuridad. Y el sonido de cadenas resonaba constantemente dentro del silencio. Imagina permanecer encerrado durante la noche dentro de una celda iluminada apenas por una pequeña vela. La humedad cubre el suelo. El viento atraviesa una pequeña ventana de hierro. Y a lo lejos parece escucharse el eco de otro interrogatorio. La manipulación psicológica formaba parte esencial de aquellos procesos. Los inquisidores insistían constantemente en que el acusado ya estaba condenado si no confesaba. Prometían misericordia. Amenazaban con castigos eternos. Y utilizaban el miedo religioso como arma permanente. Imagina un inquisidor inclinándose lentamente sobre la mesa mientras habla en voz baja sobre demonios, pecado y condenación eterna. Muchas personas terminaban confesando simplemente para detener el sufrimiento. No porque fueran culpables, sino porque el agotamiento físico y mental resultaba insoportable. Algunos acusados comenzaban a creer realmente que habían sido influenciados por fuerzas oscuras. El miedo podía transformar completamente la mente humana. Imagina una mujer llorando bajo la luz de las velas mientras intenta recordar si alguna vez dijo o hizo algo que pudiera considerarse señal del demonio. Las confesiones forzadas muchas veces incluían historias absurdas. Vuelos nocturnos. Pactos demoníacos. Rituales secretos dentro del bosque. Pero los inquisidores buscaban precisamente aquellas narraciones. Necesitaban alimentar la idea de una amenaza invisible extendiéndose por aldeas y ciudades. Imagina una sala completamente silenciosa mientras una voz cansada comienza lentamente a repetir palabras, aprendidas bajo miedo y presión. Las torturas aparecían cuando las confesiones no llegaban. Pero incluso antes de comenzar el dolor físico, el ambiente ya estaba diseñado para destruir emocionalmente al acusado. Las cadenas. Las sombras. Las herramientas colocadas sobre mesas de madera. Todo producía terror constante. Imagina una habitación iluminada apenas por antorchas. El sonido de gotas de agua cayendo lentamente resuena sobre piedra húmeda. Y varias figuras observan en silencio mientras una puerta de hierro se cierra lentamente. Muchas personas acusadas nunca entendían exactamente qué habían hecho para terminar allí. A veces bastaba un rumor. O una enemistad antigua. Las sociedades medievales estaban profundamente dominadas por miedo y superstición. Y cuando la paranoia colectiva crecía, cualquiera podía convertirse en sospechoso. Imagina una anciana observando sus manos temblorosas bajo la luz de las velas mientras intenta comprender por qué sus propios vecinos comenzaron a acusarla. Los interrogatorios podían durar semanas. Las preguntas se repetían constantemente buscando contradicciones. Los inquisidores analizaban gestos, silencios y expresiones. Todo podía interpretarse como señal de culpabilidad. Incluso negar las acusaciones podía resultar sospechoso. Imagina un interrogador caminando lentamente alrededor de la mesa mientras el sonido de cadenas resuena sobre el suelo húmedo. El miedo religioso aumentaba todavía más el terror. Las personas crecían creyendo profundamente en demonios y condenación eterna. Por eso muchas confesiones terminaban mezclando superstición, culpa y desesperación. El acusado comenzaba lentamente a sentir que quizá realmente estaba marcado por fuerzas oscuras. Imagina una pequeña cruz iluminada por velas dentro de la sala de interrogatorios mientras la lluvia golpea lentamente el exterior del edificio. Las noches dentro de aquellos lugares debieron sentirse interminables. El silencio, la oscuridad y la incertidumbre destruían lentamente cualquier sensación de seguridad. Muchos acusados escuchaban gritos procedentes de otras habitaciones sin saber cuándo llegaría su turno. Imagina permanecer despierto dentro de una celda mientras el viento atraviesa los pasillos y un sonido lejano de cadenas rompe lentamente el silencio. Los inquisidores también utilizaban la religión como forma de manipulación.
Afirmaban actuar en nombre de Dios. Y presentaban las confesiones como única posibilidad de salvación espiritual. La presión psicológica resultaba enorme. Imagina un sacerdote observando fijamente a un acusado mientras sostiene lentamente una vela frente a su rostro cansado. Las acusaciones podían extenderse rápidamente. Una confesión forzada terminaba señalando nuevos nombres. Después aparecían más arrestos, más interrogatorios y nuevas sospechas dentro de aldeas aterrorizadas. El miedo nunca parecía detenerse. Imagina una pequeña aldea bajo la lluvia donde varias puertas son golpeadas durante la madrugada mientras los habitantes observan desde las ventanas en absoluto silencio. Las personas acusadas perdían lentamente identidad y dignidad. Pasaban de ser vecinos conocidos a convertirse en supuestas amenazas para toda la comunidad. Y muchas veces aquellos juicios servían más para alimentar el miedo colectivo que para descubrir ninguna verdad. Imagina una plaza medieval completamente silenciosa mientras varios habitantes observan cómo una mujer encadenada atraviesa lentamente el barro bajo escolta. El ambiente de los interrogatorios estaba construido alrededor del terror. Las velas producían sombras inquietantes. La humedad cubría las paredes. Y cada sonido parecía amplificarse dentro del silencio. Todo contribuía a crear sensación constante de condena inevitable. Imagina nuevamente una sala de piedra iluminada apenas por fuego. Las cadenas cuelgan lentamente de los muros. La lluvia golpea el tejado. Y un inquisidor abre un viejo libro mientras comienza otra larga noche de preguntas. Algunas personas resistían durante semanas. Otras confesaban rápidamente. Pero casi todas terminaban destruidas emocionalmente por el proceso. La mezcla de aislamiento, miedo y manipulación podía quebrar incluso a quienes eran completamente inocentes. Imagina una mujer agotada observando el suelo húmedo mientras escucha nuevamente las mismas preguntas repetidas, bajo la luz temblorosa de las velas. El sonido de las cadenas resultaba imposible de olvidar. Cada movimiento producía un eco metálico dentro de aquellas habitaciones silenciosas. Los acusados dormían escuchando puertas abrirse lentamente durante la madrugada. Nunca sabían cuándo volverían a ser interrogados. Imagina una celda oscura donde apenas entra luz desde una pequeña ventana de hierro. El frío atraviesa las paredes. La humedad cubre el suelo. Y una persona permanece despierta escuchando pasos acercándose lentamente por el pasillo. Algunos inquisidores parecían convencidos de estar salvando almas. Otros disfrutaban claramente del poder que aquellos juicios les otorgaban. El miedo religioso permitía justificar prácticamente cualquier acción. Y cuanto más aterrorizada estaba la población, más fácil resultaba mantener el control. Imagina un inquisidor observando documentos iluminados por velas mientras la tormenta golpea lentamente los muros del edificio. Las confesiones muchas veces eran escritas cuidadosamente por escribanos. Cada palabra quedaba registrada como prueba de la supuesta amenaza demoníaca. Pero gran parte de aquellas historias nacían bajo agotamiento extremo y manipulación constante. Imagina el sonido de una pluma raspando lentamente el pergamino mientras una voz cansada repite confesiones, aprendidas bajo presión. Las personas acusadas comenzaban lentamente a perder esperanza. Las noches parecían eternas. El aislamiento destruía la mente. Y el miedo se convertía en compañero permanente. Algunos terminaban confesando solamente para poner fin al terror psicológico. Imagina nuevamente la sala iluminada por velas. Las sombras se mueven lentamente sobre piedra húmeda. Y el silencio pesa sobre la habitación mientras el interrogatorio continúa entrada la madrugada. Los juicios de brujería reflejaban el miedo profundo de toda una época. Una sociedad aterrorizada por enfermedad, hambre y religión necesitaba enemigos visibles sobre los que descargar angustia y desesperación. Y muchas veces aquellos enemigos terminaban siendo personas vulnerables incapaces de defenderse. Imagina nuevamente la tormenta sobre la aldea medieval. Las campanas resuenan lentamente bajo la lluvia. Las ventanas permanecen cerradas. Y dentro del edificio de piedra, otra confesión comienza lentamente bajo el eco de cadenas y voces susurrando entre sombras. Porque en aquellos juicios, la verdad importaba mucho menos que el miedo. Las velas continúan ardiendo lentamente. La humedad sigue cubriendo las paredes de piedra. Y mientras la noche avanza sobre la Edad Media,
Los interrogatorios continúan destruyendo vidas dentro de habitaciones llenas de silencio, manipulación y oscuridad. Capítulo 4. Las torturas más temidas. La lluvia golpea lentamente los muros de piedra. El viento atraviesa los callejones oscuros de la ciudad mientras las campanas resuenan a lo lejos bajo la noche medieval. Dentro del edificio de interrogatorios apenas existe luz. Solo algunas velas iluminan corredores húmedos donde el eco de cadenas rompe lentamente el silencio. Y en algún lugar bajo aquellas paredes antiguas, alguien espera. Espera escuchar pasos acercándose por el pasillo. Porque durante las cazas de brujas, el miedo no comenzaba con el dolor. Comenzaba mucho antes. Comenzaba con la espera. Imagina una escalera descendiendo lentamente hacia una sala subterránea. Las piedras están cubiertas de humedad. El aire resulta frío. Y las antorchas apenas iluminan sombras moviéndose sobre las paredes. Cada paso parece alejarte un poco más del mundo exterior. Las personas acusadas de brujería sabían perfectamente lo que podía ocurrir dentro de aquellos lugares. Los rumores circulaban por aldeas y ciudades. Historias sobre interrogatorios interminables. Confesiones arrancadas bajo terror. Y habitaciones donde casi nadie salía siendo la misma persona. Imagina una celda pequeña iluminada apenas por una vela. El viento atraviesa una pequeña ventana de hierro. Las cadenas descansan sobre el suelo húmedo. Y alguien permanece despierto observando la oscuridad mientras escucha pasos lejanos acercándose lentamente. Las torturas medievales no buscaban solamente provocar sufrimiento físico. Buscaban destruir emocionalmente al acusado. Quebrar la voluntad. Eliminar cualquier resistencia. Y convertir el miedo en herramienta absoluta de control. El ambiente formaba parte esencial del terror. Las salas de tortura estaban diseñadas para intimidar incluso antes de comenzar cualquier interrogatorio. Las paredes húmedas. Las herramientas visibles sobre mesas de madera. El sonido metálico de cadenas. Y el silencio pesado iluminado apenas por velas temblorosas. Imagina entrar lentamente en una de aquellas habitaciones. El aire huele a humo y piedra mojada. Las sombras cubren los rincones. Y varias figuras observan en absoluto silencio desde la oscuridad. Muchas personas confesaban antes incluso de sufrir daño físico. El simple miedo resultaba suficiente. Escuchar gritos procedentes de otras salas. Pasar noches enteras sin dormir. Y observar instrumentos desconocidos bastaba para destruir lentamente la mente humana. Imagina un acusado sentado frente a una mesa mientras un inquisidor habla en voz baja bajo la luz de las velas. No hay gritos. No hay violencia inmediata. Solo silencio, y terror creciendo lentamente dentro de la habitación. La privación de sueño era una de las técnicas más utilizadas. Los acusados permanecían despiertos durante horas o incluso días enteros. Las preguntas continuaban constantemente. Las luces nunca desaparecían completamente. Y el cansancio terminaba destruyendo cualquier sensación de realidad. Imagina permanecer sentado dentro de una sala fría mientras las campanas anuncian otra madrugada y las preguntas continúan sin detenerse. Las cadenas tenían enorme peso psicológico. El sonido metálico acompañaba constantemente a los prisioneros. Cada movimiento recordaba que habían perdido libertad y control sobre sus propias vidas. Imagina caminar lentamente por un pasillo subterráneo mientras las cadenas rozan el suelo de piedra húmeda abajo. El eco de pasos silenciosos. Las amenazas religiosas aumentaban todavía más el miedo. Los inquisidores hablaban constantemente sobre demonios, pecado y condenación eterna. Muchos acusados crecieron creyendo profundamente en aquellas ideas. Por eso la presión espiritual resultaba devastadora. Imagina una pequeña cruz iluminada por velas mientras una voz habla lentamente sobre castigos eternos y almas condenadas. Las torturas muchas veces comenzaban de manera gradual. Primero aislamiento. Después agotamiento. Luego amenazas. Y finalmente métodos físicos utilizados para obtener confesiones. Todo el proceso estaba diseñado para destruir lentamente la resistencia psicológica. Imagina una puerta de hierro cerrándose lentamente mientras el sonido resuena por todo el pasillo subterráneo. Algunos instrumentos producían terror simplemente por su apariencia. No hacía falta utilizarlos inmediatamente.
Bastaba mostrarlos bajo la luz de las antorchas mientras el inquisidor observaba en silencio. La imaginación hacía el resto. Imagina una mesa de madera iluminada apenas por fuego. Las sombras cubren varios objetos metálicos. Y un acusado permanece inmóvil observando aquellas formas desconocidas bajo la oscuridad. El miedo colectivo permitía justificar aquellas prácticas. La sociedad medieval estaba profundamente aterrorizada por la idea de la brujería. Muchos creían sinceramente que el demonio actuaba a través de seres humanos. Y precisamente por eso, las torturas parecían aceptables para gran parte de la población. Imagina una iglesia medieval durante la noche. Las personas escuchan un sermón sobre demonios y condenación mientras la lluvia golpea lentamente los vitrales. Las confesiones resultaban el objetivo principal. Los inquisidores querían nombres, historias, detalles sobre supuestos rituales prohibidos. Y muchas veces las respuestas nacían únicamente del miedo y la desesperación. Imagina una mujer agotada intentando responder preguntas mientras las velas proyectan sombras inquietantes sobre las paredes de piedra. El aislamiento destruía lentamente la mente. Las personas pasaban días enteros sin contacto humano normal. Solo escuchaban cadenas, puertas abriéndose y voces lejanas dentro del edificio. La incertidumbre resultaba insoportable. Imagina una celda completamente silenciosa donde únicamente se escucha el sonido de gotas cayendo lentamente desde el techo húmedo. La tortura psicológica muchas veces resultaba más poderosa que el dolor físico. La espera, la oscuridad y la sensación constante de condena inevitable destruían lentamente cualquier esperanza. Imagina permanecer sentado en silencio mientras un inquisidor revisa lentamente documentos sin decir una sola palabra durante varios minutos. Algunas personas terminaban confesando delitos imposibles simplemente para detener el sufrimiento. El miedo deformaba completamente la realidad. Las víctimas comenzaban a repetir historias inventadas por inquisidores después de días enteros de agotamiento y terror. Imagina una voz cansada pronunciando palabras aprendidas bajo presión mientras la lluvia continúa golpeando los muros del edificio. Las salas subterráneas resultaban especialmente inquietantes. La humedad cubría paredes y suelos. El aire era frío. Y las antorchas producían sombras enormes moviéndose lentamente sobre piedra antigua. Todo parecía diseñado para provocar desesperación. Imagina descender lentamente hacia una cámara iluminada apenas por fuego donde el silencio parece más pesado que el propio aire. Los inquisidores utilizaban pausas largas durante los interrogatorios. Silencios incómodos. Miradas fijas. Y preguntas repetidas constantemente buscando contradicciones. El ambiente entero funcionaba como arma psicológica. Imagina una mesa de madera entre sombras mientras un inquisidor permanece observando en silencio durante varios segundos antes de volver a hacer la misma pregunta. La humedad y el frío aumentaban el sufrimiento. Muchas celdas apenas protegían contra el invierno. Los acusados dormían sobre piedra. Las mantas eran insuficientes. Y las noches parecían interminables bajo oscuridad constante. Imagina una persona encogida dentro de una celda mientras el viento atraviesa lentamente la pequeña ventana de hierro y las velas se consumen poco a poco. Las cadenas colgando de los muros se convirtieron en símbolo del terror medieval. El sonido metálico aparecía constantemente en relatos y rumores sobre interrogatorios. Incluso quienes jamás habían visto aquellas salas crecían temiendo profundamente lo que ocurría dentro. Imagina nuevamente el eco de cadenas resonando lentamente por corredores subterráneos iluminados apenas por antorchas. El miedo no terminaba dentro de las salas de tortura. También se extendía por pueblos y aldeas. Las personas escuchaban historias sobre confesiones y castigos. Y la paranoia colectiva continuaba creciendo. Imagina una taberna medieval durante la noche. Las velas iluminan rostros cansados. La tormenta golpea el exterior. Y alguien comienza lentamente a contar historias sobre interrogatorios ocurridos en la ciudad cercana. Las víctimas muchas veces terminaban completamente quebradas emocionalmente. Incluso quienes sobrevivían quedaban marcados por miedo, aislamiento y humillación. La experiencia destruía lentamente identidad y dignidad. Imagina una mujer observando sus propias manos temblorosas bajo la luz de una vela después de semanas encerrada, dentro de una celda húmeda.
Los inquisidores insistían constantemente en que las confesiones salvarían el alma del acusado. Aquella mezcla de religión y miedo psicológico resultaba devastadora. Muchos prisioneros terminaron creyendo sinceramente que quizá estaban condenados. Imagina un sacerdote murmurando plegarias dentro de una habitación oscura mientras el sonido lejano de lluvia llena lentamente el silencio. Las noches dentro de aquellos edificios debieron sentirse irreales. El tiempo desaparecía. Las horas parecían mezclarse. Y la oscuridad convertía cada pensamiento en algo todavía más aterrador. Imagina permanecer despierto durante la madrugada escuchando únicamente gotas de agua cayendo lentamente sobre piedra. El terror también nacía de no saber cuándo terminaría todo. Los acusados podían pasar semanas esperando decisiones, interrogatorios o castigos. La incertidumbre se convertía en una forma constante de sufrimiento. Imagina una puerta cerrada permaneciendo inmóvil durante horas mientras alguien espera en silencio dentro de la celda. Las torturas medievales reflejaban el miedo profundo de toda una sociedad. Una época dominada por superstición, religión y paranoia colectiva necesitaba enemigos visibles. Y muchas veces el terror terminaba dirigido contra personas vulnerables incapaces de defenderse. Imagina nuevamente la lluvia golpeando lentamente el edificio de piedra. Las campanas resuenan a lo lejos. Las velas iluminan corredores húmedos. Y bajo la oscuridad medieval continúan escuchándose cadenas, pasos y voces susurrando entre sombras. Porque el verdadero horror de aquellas torturas no era solamente el dolor. Era el miedo constante. La espera interminable. Y la sensación de que una vez entrabas en aquellos lugares, el mundo exterior comenzaba lentamente a desaparecer. Las antorchas continúan ardiendo sobre los muros húmedos. La tormenta sigue cubriendo la ciudad medieval. Y mientras el silencio llena nuevamente las salas subterráneas, otra noche de interrogatorios comienza lentamente bajo piedra, oscuridad y miedo absoluto. Capítulo 5. Las ejecuciones. La lluvia cae lentamente sobre la plaza medieval. El barro cubre el suelo. Las campanas resuenan desde la iglesia mientras cientos de personas comienzan a reunirse bajo un cielo completamente gris. Nadie habla demasiado alto. Las conversaciones se mezclan con viento, pasos y murmullos nerviosos. Porque hoy habrá una ejecución. Y durante las cazas de brujas, las ejecuciones no eran solamente castigos. Eran rituales públicos. Espectáculos construidos alrededor del miedo colectivo. Imagina una gran plaza rodeada de edificios de piedra y madera. Las ventanas permanecen abiertas. Las antorchas iluminan lentamente la niebla de la mañana. Y en el centro aparece una estructura de madera preparada desde la noche anterior. Las personas empiezan a llegar desde distintos caminos. Campesinos. Mercaderes. Familias enteras. Algunos observan en silencio. Otros rezan. Y muchos simplemente tienen miedo. Porque en la Edad Media, asistir a una ejecución significaba mucho más que presenciar un castigo. Significaba observar el poder de la religión, de la autoridad y de la paranoia colectiva actuando frente a toda la comunidad. Imagina el sonido de campanas atravesando lentamente la plaza mientras la multitud continúa creciendo bajo la lluvia. Las ejecuciones públicas buscaban enviar un mensaje. Advertir. Aterrorizar. Y recordar constantemente lo que podía ocurrirle a cualquiera acusado de servir a fuerzas oscuras. La muerte se transformaba en ceremonia. En una representación cuidadosamente construida para alimentar el miedo. Imagina sacerdotes avanzando lentamente entre la multitud. Las velas permanecen encendidas pese al viento. El humo del incienso asciende hacia el cielo gris. Y todos observan en absoluto silencio. Las hogueras se convirtieron en símbolo de las cazas de brujas. El fuego representaba purificación para muchas personas de la época. Destruir el supuesto mal delante de toda la comunidad parecía necesario para devolver sensación de seguridad. Imagina varios hombres colocando lentamente madera húmeda alrededor de una plataforma mientras la lluvia golpea el barro de la plaza. La multitud muchas veces permanecía inmóvil durante horas esperando el comienzo de la ejecución. Los niños observaban desde detrás de los adultos. Los comerciantes interrumpían su trabajo. Y la vida cotidiana se detenía lentamente alrededor del espectáculo del miedo.
Imagina una pequeña niña observando en silencio desde el borde de la plaza mientras las campanas siguen resonando sobre la ciudad medieval. Las personas acusadas eran llevadas públicamente hasta el lugar de ejecución. Encadenadas. Rodeadas por guardias. Y observadas por cientos de ojos. Aquella caminata resultaba profundamente humillante y aterradora. Imagina una figura avanzando lentamente bajo la lluvia. Las cadenas rozan el barro. La multitud observa en silencio. Y algunas personas hacen rápidamente la señal de la cruz al verla pasar. Las ejecuciones funcionaban también como demostración de control social. La comunidad entera participaba directa o indirectamente. Todos debían observar lo que ocurría cuando alguien era acusado de desafiar religión y orden establecido. El miedo necesitaba espectadores. Imagina nuevamente la plaza llena de personas cubiertas con capas oscuras mientras el viento mueve lentamente las llamas de las antorchas. Los sacerdotes pronunciaban oraciones antes de comenzar. Hablaban sobre pecado, sobre demonios y sobre la necesidad de proteger la comunidad frente al mal. Las palabras religiosas aumentaban todavía más la atmósfera de terror. Imagina una voz resonando lentamente sobre la plaza silenciosa mientras la lluvia continúa cayendo sobre cientos de rostros inmóviles. Muchas personas realmente creían que aquellas ejecuciones eran necesarias. La superstición dominaba profundamente la mentalidad medieval. Las enfermedades, las malas cosechas y las desgracias parecían señales de fuerzas oscuras actuando sobre el mundo. Por eso destruir a la supuesta bruja delante de todos ofrecía sensación temporal de alivio. Imagina campesinos observando la hoguera mientras recuerdan meses de hambre, tormentas y muerte dentro de la aldea. Pero detrás de aquella supuesta justicia existía algo mucho más inquietante. Porque las ejecuciones públicas alimentaban constantemente la paranoia colectiva. El miedo se extendía todavía más después de cada ceremonia. Las personas aprendían a callar, a desconfiar y a temer cualquier comportamiento diferente. Imagina una mujer observando la ejecución bajo la lluvia mientras evita mirar directamente a sus vecinos por miedo a despertar sospechas. Las plazas medievales se transformaban completamente durante aquellos días. Los mercados desaparecían temporalmente. Las conversaciones cambiaban. Y toda la ciudad parecía girar alrededor del castigo público. La muerte se convertía en espectáculo ritual. Imagina vendedores cerrando lentamente puestos de comida mientras la multitud ocupa cada rincón de la plaza, bajo un cielo gris y silencioso. El fuego tenía enorme carga simbólica. Las llamas iluminando rostros bajo la lluvia producían una imagen profundamente inquietante. La ejecución parecía ceremonia religiosa mezclada con miedo colectivo y violencia social. Imagina antorchas reflejándose sobre charcos de barro mientras el humo asciende lentamente hacia el cielo oscuro. Algunas personas lloraban durante las ejecuciones. Otras permanecían completamente inmóviles. Y también existían quienes observaban con fascinación silenciosa. La multitud actuaba como una sola mente dominada por miedo y tensión. Imagina cientos de personas observando sin hablar mientras únicamente se escuchan lluvia, viento y madera crujiendo lentamente. Las campanas resultaban especialmente importantes. Sonaban antes, durante y después de muchas ejecuciones. Su eco llenaba ciudades y aldeas enteras recordando constantemente el poder de la iglesia y de las autoridades. Imagina las campanas resonando lentamente sobre tejados mojados mientras el humo comienza a elevarse sobre la plaza medieval. Las ejecuciones también destruían emocionalmente a las familias de los acusados. Muchas quedaban marcadas para siempre por vergüenza y sospecha. Los vecinos empezaban a evitarlas. Y el miedo se extendía incluso después de la muerte. Imagina una familia observando desde lejos bajo la lluvia mientras el resto de la comunidad permanece reunida alrededor de la plaza. La atmósfera debía sentirse profundamente pesada. El humo, la humedad, el sonido del fuego y el silencio de cientos de personas observando la misma escena bajo la tormenta. Todo parecía diseñado para permanecer grabado dentro de la memoria colectiva. Imagina nuevamente la plaza cubierta de barro. Las velas iluminan rostros cansados. El viento mueve lentamente las llamas. Y el miedo continúa creciendo entre la multitud inmóvil. Las ejecuciones públicas reforzaban obediencia.
Las personas comprendían perfectamente lo que podía ocurrir si eran señaladas por rumores o sospechas. El castigo visible mantenía control social a través del terror. Imagina varios vecinos regresando lentamente a casa después de la ejecución mientras las campanas todavía resuenan bajo la lluvia. Muchos acusados eran completamente inocentes. Pero dentro de una sociedad dominada por superstición y paranoia colectiva, la verdad resultaba menos importante que el miedo. La comunidad necesitaba culpables visibles. Y las ejecuciones ofrecían precisamente eso. Imagina una anciana observando las llamas reflejadas sobre charcos de agua mientras murmura plegarias bajo la oscuridad. La religión convertía aquellas ceremonias en algo todavía más poderoso. Los sacerdotes hablaban de purificación y salvación espiritual. Y las ejecuciones terminaban mezclando castigo, miedo y ritual religioso en un único espectáculo colectivo. Imagina humo elevándose lentamente frente a una iglesia medieval mientras las campanas continúan sonando bajo el cielo gris. Las personas regresaban después a sus vidas normales. Pero el miedo permanecía. Las historias sobre ejecuciones se repetían durante semanas dentro de tabernas y hogares. Los niños crecían escuchando relatos sobre hogueras y acusaciones. La paranoia seguía extendiéndose lentamente. Imagina una familia reunida junto al fuego durante la noche mientras alguien habla en voz baja sobre la ejecución, ocurrida esa misma mañana. Las plazas medievales conservaban durante días el recuerdo de aquellas ceremonias. El barro quemado, la madera húmeda y el silencio extraño que quedaba después de que la multitud desaparecía lentamente. Imagina la plaza vacía al anochecer. La lluvia cae lentamente sobre restos de ceniza. Las antorchas se apagan poco a poco. Y el viento atraviesa nuevamente la ciudad silenciosa. Las ejecuciones de brujas no fueron solamente castigos individuales. Fueron manifestaciones del miedo profundo que dominó durante siglos gran parte de Europa. Una sociedad aterrorizada por enfermedad, hambre y superstición necesitaba enemigos visibles sobre los que descargar angustia colectiva. Imagina nuevamente la multitud observando en silencio bajo la tormenta. Los rostros iluminados por fuego. Las campanas resonando lentamente. Y el humo elevándose sobre la plaza medieval. El terror psicológico continuaba incluso después de cada ejecución. Las personas aprendían a ocultar pensamientos, comportamientos y diferencias. La sospecha podía destruir cualquier vida. Y precisamente por eso, el miedo terminaba controlando comunidades enteras. Imagina una mujer cerrando lentamente las ventanas de su casa mientras escucha campanas y murmullos procedentes de la plaza bajo la lluvia. La muerte se convirtió en herramienta pública de control. En advertencia visible. Y también en ritual colectivo donde toda la comunidad participaba observando, rezando o guardando silencio. Las ejecuciones eran espectáculos construidos alrededor del miedo humano. Imagina nuevamente las antorchas reflejándose sobre piedra mojada mientras cientos de personas permanecen inmóviles bajo el cielo oscuro. Con el paso del tiempo, algunas personas comenzaron lentamente a cuestionar aquellas prácticas. Pero durante siglos, la paranoia resultó demasiado poderosa. Las acusaciones continuaron. Las ejecuciones siguieron llenando plazas. Y el terror permaneció vivo dentro de aldeas y ciudades medievales. Imagina un anciano observando la plaza vacía años después mientras recuerda humo, campanas y multitudes reunidas bajo la lluvia. Las hogueras dejaron cicatrices profundas dentro de la memoria colectiva europea. No solamente por el sufrimiento provocado, sino porque demostraron hasta dónde puede llegar una sociedad dominada completamente por miedo y superstición. Imagina nuevamente la lluvia cayendo lentamente sobre la plaza medieval. El barro cubre el suelo. Las campanas resuenan a lo lejos. Y el eco de antiguas ejecuciones parece todavía permanecer atrapado entre piedra, humo y oscuridad. Porque aquellas ceremonias nunca fueron simples castigos. Fueron rituales sociales construidos alrededor del terror colectivo. Momentos donde toda una comunidad observaba el miedo tomar forma frente a sus propios ojos. Las antorchas continúan ardiendo lentamente bajo la tormenta. El humo sigue elevándose sobre la ciudad. Y mientras la noche cubre nuevamente tejados y calles medievales, las plazas permanecen silenciosas, como si todavía conservaran los ecos de campanas, plegarias y multitudes observando el fuego bajo la lluvia interminable de la Edad Media. Capítulo 6.
Las verdaderas víctimas. La lluvia cae lentamente sobre la aldea. El viento atraviesa los caminos cubiertos de barro mientras las campanas resuenan a lo lejos bajo un cielo gris. Las ventanas permanecen cerradas. Las puertas bloqueadas. Y detrás de muchas de aquellas paredes de madera, viven personas que saben perfectamente lo que significa ser observadas con miedo. Porque durante las cazas de brujas, las verdaderas víctimas casi nunca fueron monstruos ocultos ni sirvientes del demonio. Fueron personas vulnerables. Mujeres pobres. Ancianas. Curanderas. Y seres humanos diferentes dentro de un mundo dominado por paranoia y superstición. Imagina una pequeña cabaña situada cerca del bosque. La lluvia golpea lentamente el tejado. El humo sale despacio por la chimenea. Y dentro, una anciana mezcla hierbas medicinales bajo la luz temblorosa de una vela. Durante siglos, muchas mujeres aprendieron remedios naturales para tratar enfermedades simples. Conocían plantas medicinales. Preparaban infusiones. Y ayudaban a vecinos cuando no existían médicos cercanos. Pero precisamente aquel conocimiento podía resultar peligroso. Porque en una sociedad dominada por miedo religioso, lo desconocido despertaba sospechas. Imagina varias personas observando en silencio a una curandera mientras prepara remedios para un niño enfermo. Durante la madrugada. Las mujeres ancianas fueron especialmente perseguidas. La vejez despertaba temor dentro de muchas comunidades medievales. Las arrugas. La soledad. Y el aislamiento podían transformarse rápidamente en símbolos asociados con brujería. Muchas ancianas vivían completamente solas después de perder maridos o familiares. Y aquella vulnerabilidad las convertía en objetivos fáciles. Imagina una vieja mujer caminando lentamente bajo la lluvia con una pequeña capa oscura mientras varias personas observan desde las ventanas. La pobreza también jugó un papel enorme. Las personas sin recursos apenas podían defenderse frente a rumores o acusaciones. No tenían poder. No tenían protección. Y muchas veces dependían completamente de vecinos que terminarían señalándolas más tarde. Imagina una pequeña casa casi vacía durante el invierno. El fuego apenas consigue mantenerse encendido. El viento atraviesa las paredes de madera. Y una mujer permanece sentada en silencio mientras escucha murmullos procedentes del exterior. Muchas acusadas simplemente eran diferentes. Reservadas. Extrañas. O demasiado independientes para las normas de su época. Dentro de comunidades pequeñas y profundamente religiosas, cualquier comportamiento fuera de lo habitual podía despertar miedo. Imagina una mujer observando el bosque durante el atardecer mientras el resto de habitantes de la aldea comienza lentamente a desconfiar de ella. Las viudas resultaban especialmente vulnerables. Una mujer viviendo sola rompía muchas expectativas sociales medievales. Y precisamente por eso, las sospechas crecían rápidamente alrededor de ellas. La soledad parecía inquietante para una sociedad dominada por superstición constante. Imagina una casa silenciosa iluminada apenas por velas donde una viuda permanece despierta escuchando lluvia y campanas resonando bajo la oscuridad. Las curanderas muchas veces eran buscadas por toda la comunidad. Las personas acudían a ellas desesperadas cuando enfermedades y fiebre destruían familias enteras. Pero si alguien moría después del tratamiento, el miedo podía transformarse rápidamente en acusación. Imagina un pequeño grupo reunido alrededor de una cama donde un niño enfermo respira con dificultad mientras una anciana intenta ayudar bajo la luz débil del fuego. La tragedia cotidiana alimentaba constantemente las sospechas. Las enfermedades eran comunes. La mortalidad infantil resultaba enorme. Y las malas cosechas provocaban hambre y desesperación. Las personas necesitaban culpables visibles para explicar sufrimiento constante. Imagina varios campesinos observando campos destruidos por lluvia mientras el silencio lentamente se convierte en miedo y sospecha. Las mujeres con conocimientos sobre plantas medicinales despertaban fascinación y temor al mismo tiempo. Algunas conocían remedios transmitidos durante generaciones. Pero dentro de una sociedad profundamente supersticiosa, aquellos conocimientos podían parecer casi sobrenaturales. Imagina estanterías llenas de hierbas secándose lentamente dentro de una pequeña cabaña iluminada por velas, mientras la tormenta golpea el exterior.
Muchas acusadas ni siquiera comprendían exactamente por qué habían sido señaladas. Los rumores crecían lentamente hasta convertirse en condena. Una mirada extraña. Una discusión con vecinos. O simplemente mala reputación podían destruir una vida entera. Imagina una mujer atravesando lentamente la plaza medieval mientras las conversaciones se detienen a su alrededor. Las personas consideradas diferentes también sufrían enormemente. ¿Quiénes tenían enfermedades mentales? ¿Quiénes hablaban solos? O quienes actuaban de forma distinta al resto de la comunidad podían despertar miedo rápidamente. La Edad Media comprendía muy poco sobre comportamiento humano. Y aquello que no podía explicarse terminaba asociado muchas veces con demonios y brujería. Imagina una mujer sentada sola bajo la lluvia murmurando palabras incomprensibles mientras varios vecinos observan desde lejos completamente aterrorizados. La religión aumentaba todavía más el peligro. Muchos sermones advertían constantemente sobre demonios infiltrados entre la población. Las personas crecían creyendo que el mal podía esconderse detrás de cualquier rostro cotidiano. Y cuanto mayor era el miedo, más fáciles resultaban las acusaciones. Imagina una iglesia medieval durante la noche. Las velas iluminan lentamente columnas de piedra. Y un sacerdote habla sobre pecado mientras la tormenta resuena sobre los vitrales. Las verdaderas víctimas casi nunca tenían posibilidad de defenderse. La pobreza, la edad y el aislamiento social las dejaban completamente vulnerables frente a inquisidores y rumores colectivos. Muchas terminaron confesando delitos imposibles simplemente porque el miedo había destruido completamente sus vidas. Imagina una anciana sentada dentro de una celda húmeda observando sus propias manos temblorosas bajo la luz débil de una vela. Las acusaciones también afectaban profundamente a familias enteras. Los hijos, los hermanos y los vecinos cercanos quedaban marcados por vergüenza y sospecha incluso después de las ejecuciones. El miedo contaminaba lentamente toda la comunidad. Imagina una familia caminando por la aldea mientras las demás personas apartan lentamente la mirada bajo la lluvia. Muchas mujeres acusadas habían ayudado durante años a sus comunidades. Asistieron partos. Prepararon remedios. Cuidaron enfermos. Pero cuando el miedo colectivo crecía, toda aquella ayuda desaparecía detrás de rumores y supersticiones. Imagina una curandera preparando infusiones para vecinos enfermos mientras afuera comienzan lentamente a circular historias sobre supuestos pactos demoníacos. La soledad aparece constantemente en las historias de las víctimas. Casas apartadas. Bosques silenciosos. Ventanas iluminadas apenas por velas. Muchas personas vivían prácticamente aisladas del resto de la comunidad. Y aquel aislamiento alimentaba todavía más la imaginación colectiva. Imagina una pequeña cabaña rodeada de niebla mientras el viento mueve lentamente las ramas de los árboles bajo la tormenta. Las mujeres ancianas despertaban especialmente miedo porque representaban algo que la sociedad medieval apenas comprendía: la cercanía de la muerte, el conocimiento antiguo y la independencia fuera de normas tradicionales. La superstición transformó muchas veces vulnerabilidad en amenaza imaginaria. Imagina el rostro cansado de una anciana iluminado apenas por fuego mientras escucha campanas resonando desde la iglesia lejana. Las cazas de brujas reflejaron también enorme desigualdad social. Las personas poderosas rara vez terminaban acusadas. Las víctimas solían ser precisamente quienes menos posibilidades tenían de defenderse. Pobres, viudas, curanderas y mujeres sin protección. Imagina una pequeña habitación casi vacía donde una mujer permanece despierta durante la noche escuchando murmullos procedentes de la calle. Las acusaciones destruían lentamente identidad y dignidad. Las víctimas dejaban de ser vistas como personas normales. La paranoia colectiva las convertía en símbolos del miedo social. Y una vez comenzaban los rumores, detenerlos resultaba casi imposible. Imagina nuevamente la plaza medieval cubierta de barro. Las campanas resuenan lentamente. Las conversaciones bajan de volumen. Y una mujer observa cómo toda la comunidad comienza a darle la espalda. El miedo transformó compasión en crueldad. Vecinos que antes compartían comida y ayuda comenzaron a desconfiar unos de otros. Las aldeas medievales se llenaron lentamente de silencio, sospechas y paranoia.
Imagina varias ventanas cerrándose lentamente mientras una figura atraviesa la calle bajo la lluvia. Las verdaderas víctimas de las cazas de brujas fueron seres humanos atrapados dentro de una época dominada por enfermedad, religión y miedo constante. Personas vulnerables convertidas en enemigos imaginarios por comunidades desesperadas. Imagina nuevamente la anciana dentro de la pequeña cabaña. La vela ilumina lentamente las hierbas secándose junto al fuego. La lluvia golpea el tejado. Y afuera, la aldea continúa observando con miedo aquello que nunca consiguió comprender realmente. Muchas de aquellas mujeres solamente intentaban sobrevivir. Algunas cuidaban enfermos. Otras vivían aisladas porque no tenían otra opción. Y muchas simplemente envejecieron dentro de un mundo aterrorizado por todo aquello que parecía diferente. Imagina una mujer caminando lentamente hacia el bosque al amanecer mientras la niebla cubre los caminos vacíos de la aldea medieval. Con el paso del tiempo, las historias sobre brujas crecieron tanto que terminaron ocultando a las verdaderas víctimas detrás de leyendas y supersticiones. Pero detrás de cada acusación existía una persona real. Con miedo. Con sufrimiento. Y muchas veces completamente inocente. Imagina nuevamente la lluvia cayendo sobre la aldea silenciosa. Las campanas resuenan lentamente bajo el cielo gris. Y detrás de una pequeña ventana iluminada por velas, una anciana permanece despierta preguntándose si mañana también seguirán observándola con miedo. Porque las verdaderas víctimas de las cazas de brujas no fueron criaturas oscuras escondidas entre bosques y sombras. Fueron seres humanos vulnerables atrapados dentro de uno de los periodos más paranoicos y aterradores de la historia. La tormenta continúa golpeando lentamente los tejados medievales. El viento atraviesa caminos cubiertos de barro. Y mientras la noche se extiende sobre aldeas llenas de miedo y superstición, miles de vidas continúan desapareciendo silenciosamente bajo el peso de rumores, ignorancia y terror colectivo. Capítulo 7. El fin de las cazas de brujas. La lluvia cae lentamente sobre las calles vacías. El viento atraviesa antiguas aldeas medievales mientras las campanas resuenan a lo lejos bajo un cielo gris, cubierto de niebla. Las plazas permanecen silenciosas. Las hogueras ya no iluminan la noche como antes. Y poco a poco, algo comienza a cambiar. Después de siglos de miedo, paranoia y superstición, Europa empieza lentamente a despertar de una de las épocas más oscuras de su historia. Imagina una vieja plaza medieval durante el amanecer. El barro cubre el suelo húmedo. Las antorchas permanecen apagadas. Y donde antes se reunían multitudes aterrorizadas observando ejecuciones, ahora solo quedan silencio y lluvia. Las cazas de brujas no terminaron de golpe. El terror desapareció lentamente. Como una tormenta alejándose poco a poco sobre el horizonte. Durante generaciones enteras, las personas crecieron creyendo que demonios caminaban entre ellas. Que las desgracias escondían maldiciones. Y que cualquiera podía convertirse en amenaza para toda la comunidad. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a surgir dudas. Imagina una pequeña biblioteca iluminada por velas. Varios hombres estudian libros bajo el silencio de la madrugada mientras afuera continúa cayendo la lluvia. La ciencia empezó lentamente a cambiar la forma de comprender el mundo. Las enfermedades comenzaron a estudiarse de manera más racional. Los fenómenos naturales dejaron poco a poco de interpretarse como señales demoníacas. Y algunas personas empezaron a preguntarse si realmente las supuestas brujas habían sido culpables de algo. Imagina un médico observando cuidadosamente hierbas medicinales mientras escribe notas bajo la luz tranquila de una vela. El conocimiento avanzaba lentamente. Todavía existía miedo. Todavía existían supersticiones. Pero la mentalidad comenzaba a transformarse. Las nuevas ideas se extendían poco a poco por ciudades y universidades. Y con ellas también aparecía una pregunta inquietante. ¿Y si todo aquello había sido un enorme error? Imagina una vieja sala de piedra donde varios hombres discuten en voz baja mientras el sonido de la lluvia llena lentamente el silencio. Algunas autoridades empezaron a desconfiar de las confesiones obtenidas bajo tortura. Los relatos sobre pactos demoníacos parecían cada vez más absurdos para ciertas personas. Y lentamente, las ejecuciones comenzaron a disminuir. Imagina nuevamente una plaza medieval vacía. La madera húmeda permanece abandonada bajo la lluvia. Las campanas resuenan a lo lejos.
Y el miedo parece comenzar lentamente a desaparecer de las calles. La imprenta también ayudó a cambiar mentalidades. Los libros comenzaron a circular con mayor facilidad. Nuevas ideas viajaban entre ciudades. Y el pensamiento racional empezó lentamente a debilitar el poder de supersticiones antiguas. Imagina páginas pasando lentamente bajo la luz de una vela mientras alguien lee textos cuestionando las antiguas persecuciones. Pero el cambio resultó lento. Muy lento. Las supersticiones no desaparecieron fácilmente. Muchas aldeas continuaron viviendo dominadas por miedo religioso durante años. Las historias sobre demonios y maldiciones siguieron existiendo dentro de tabernas y hogares. Imagina una pequeña aldea durante la noche. La lluvia golpea los tejados. Las personas permanecen reunidas alrededor del fuego. Y todavía alguien murmura historias antiguas sobre brujas vistas cerca del bosque. Sin embargo, algo ya no era igual. El terror colectivo comenzaba lentamente a agotarse. Las grandes persecuciones empezaron a verse cada vez más como excesos nacidos del miedo y la desesperación. Imagina un anciano observando la plaza vacía mientras recuerda tiempos donde las multitudes llenaban aquel lugar, bajo humo y campanas. Las ciudades también estaban cambiando. La ciencia, la filosofía y las nuevas formas de pensamiento comenzaron a debilitar poco a poco el dominio absoluto de la superstición medieval. El mundo empezaba lentamente a entrar en otra época. Imagina calles más tranquilas iluminadas por lámparas mientras estudiantes y pensadores conversan en voz baja, bajo la lluvia. Algunas personas comenzaron a escribir sobre injusticias cometidas durante las cazas de brujas. Hablaron sobre inocentes ejecutados, sobre confesiones forzadas, y sobre cómo el miedo había destruido miles de vidas. Imagina una mano escribiendo lentamente sobre pergamino mientras el viento golpea las ventanas durante la madrugada. La tortura empezó lentamente a ser cuestionada. Cada vez más personas comprendían que el sufrimiento y el terror podían obligar a cualquiera a decir cualquier cosa. Las antiguas confesiones comenzaron a parecer menos creíbles. Imagina una vieja sala de interrogatorios completamente vacía. Las cadenas permanecen inmóviles sobre los muros húmedos. Las velas se consumen lentamente. Y el silencio parece cubrir finalmente aquel lugar lleno de miedo. Las hogueras fueron desapareciendo poco a poco. Las plazas dejaron de llenarse de multitudes aterrorizadas. Y las campanas dejaron de anunciar ejecuciones relacionadas con brujería. El miedo no desapareció completamente, pero comenzó lentamente a transformarse. Imagina lluvia cayendo sobre restos de madera abandonados en una plaza silenciosa donde años atrás ardían las hogueras. La melancolía aparece inevitablemente al mirar aquel periodo de la historia. Porque detrás de las leyendas oscuras existieron personas reales. Ancianas, curanderas, mujeres pobres y seres humanos diferentes atrapados dentro de una época dominada por ignorancia y paranoia. Imagina nuevamente una pequeña cabaña junto al bosque. Las hierbas secándose lentamente junto al fuego. La lluvia golpeando el tejado. Y una mujer permaneciendo sola mientras la aldea continúa observándola con miedo. Muchas de las víctimas jamás tuvieron oportunidad de defenderse. Fueron arrastradas por rumores, supersticiones y miedo colectivo. Y aunque las persecuciones terminaron desapareciendo, el sufrimiento dejó cicatrices profundas dentro de la memoria europea. Imagina una vieja iglesia medieval durante el amanecer. Las campanas resuenan lentamente. La niebla cubre el cementerio. Y el silencio parece guardar recuerdos de siglos llenos de miedo y oscuridad. Con el paso del tiempo, las antiguas historias de brujería comenzaron a mezclarse con leyendas y relatos populares. Pero detrás de aquellas narraciones continuaban existiendo ecos reales de dolor humano. Ecos de paranoia. Y ecos de comunidades enteras dominadas por terror constante. Imagina un anciano contando historias junto al fuego mientras los niños escuchan en silencio bajo la tormenta. El final de las cazas de brujas representó también el final de una forma de entender el mundo. Poco a poco, las personas comenzaron a buscar respuestas en observación, medicina y conocimiento. La ciencia empezó lentamente a ocupar el lugar donde antes dominaban supersticiones y miedo religioso. Imagina un laboratorio iluminado por velas donde alguien estudia plantas y enfermedades intentando comprender el mundo de manera diferente.
Pero aunque las hogueras desaparecieron, el miedo humano nunca cambió completamente. Las personas continuaron buscando culpables durante momentos de crisis. El miedo siguió existiendo bajo distintas formas. Porque la paranoia y la necesidad de señalar enemigos forman parte profunda de la historia humana. Imagina nuevamente una multitud observando en silencio bajo la lluvia mientras rumores y miedo comienzan lentamente a extenderse entre sombras. Las cazas de brujas terminaron dejando una lección profundamente oscura. Cuando el miedo domina completamente a una sociedad, incluso las personas más vulnerables pueden convertirse en víctimas. Y precisamente por eso, recordar aquella historia sigue siendo importante siglos después. Imagina una plaza medieval completamente vacía bajo la lluvia nocturna. Las antorchas permanecen apagadas. Las campanas resuenan muy a lo lejos. Y el viento atraviesa lentamente calles donde antes reinaban humo, superstición y terror. La Edad Media terminó desapareciendo poco a poco. Las aldeas cambiaron. Las ciudades crecieron. Y el mundo siguió avanzando hacia nuevas épocas. Pero las sombras de aquellas persecuciones todavía permanecen dentro de la memoria colectiva. Imagina nuevamente la vieja sala de interrogatorios. Las paredes húmedas cubiertas de oscuridad. Las cadenas inmóviles. Y las velas apagándose lentamente bajo el silencio absoluto. Porque el verdadero horror de las cazas de brujas nunca estuvo solamente en las hogueras o los juicios. Estuvo en el miedo humano. En la facilidad con la que la paranoia puede destruir compasión, razón y humanidad. La lluvia continúa cayendo lentamente sobre los tejados antiguos. Las campanas siguen resonando bajo la niebla. Y mientras la noche cubre nuevamente las aldeas medievales, el eco de aquellas historias parece todavía permanecer escondido entre piedra, viento y oscuridad. Gracias por acompañarnos una noche más en Crónicas Nocturnas. Apaga lentamente la pantalla. Escucha la lluvia. Respira despacio. Y deja que las sombras de la Edad Media desaparezcan poco a poco dentro de la noche. Buenas noches.